Ese verano de 2018 siempre será inolvidable para mí. Fue entonces cuando mi vida cambió por completo al conocer a la que se convertiría en mi mujer, Laura. Todo empezó en una de esas fiestas distendidas que mi amigo Julio organizaba en su casa. Tenía el don de reunir a gente increíble, y aquella noche no fue diferente. Recuerdo llegar y ser recibido por Julio con un caluroso abrazo. «Érico, qué bien que hayas venido. Ven, deja que te presente a algunas personas». Me condujo al patio trasero, donde varias personas charlaban animadamente alrededor de la piscina. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Laura estaba sentada en una de las tumbonas, riendo relajadamente con unos amigos. Sus ojos brillaban de una forma única y su sonrisa iluminaba toda la habitación. Sentí una punzada en el pecho, como si mi corazón supiera que ella iba a ser importante. Julio me la presentó: «Laura, este es mi amigo Érico, del que te hablé». Ella se levantó y me tendió la mano, sonriendo: «Es un placer conocerte, Érico». Su apretón de manos fue firme, seguro. A partir de ese momento, fue como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera. Hablamos durante horas, descubriendo intereses comunes, intercambiando anécdotas divertidas y debatiendo temas profundos. Laura tenía una inteligencia brillante y una pasión contagiosa por la vida. En un momento dado, me dijo: «Oye, ¿te apetece dar un paseo conmigo? Hay un sitio increíble que quiero enseñarte». Acepté de buen grado y salimos a pasear por el barrio, charlando y riendo como si fuéramos viejos amigos. El lugar increíble era un pequeño parque con un estanque cristalino, iluminado por las luces de la ciudad. Nos sentamos en un banco, mirando el reflejo de la luna en el agua tranquila. Laura se acercó y, sin previo aviso, me dio un beso inesperado pero maravilloso. Mi corazón se aceleró y todo cobró sentido. A partir de ese momento, nos hicimos inseparables. Nuestras almas parecían conectar a un nivel profundo, como si estuvieran hechas la una para la otra. A los pocos meses, estábamos planeando nuestra boda, ansiosos por empezar un nuevo viaje juntos. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron realmente mágicos. Laura y yo éramos compañeros inseparables, compartíamos sueños, construíamos una vida juntos y afrontábamos todos los retos mano a mano. Sin embargo, al cabo de un tiempo, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Al principio, eran detalles sutiles que pasaban casi desapercibidos. Laura empezó a trabajar más horas, citando proyectos importantes y plazos ajustados. Aunque entendía su necesidad de dedicarse a su carrera, algo me molestaba. Parecía distante, incluso cuando estábamos juntos. Recuerdo una noche que estábamos viendo una película y su móvil vibró. Laura miró rápidamente la pantalla y lo apagó sin hacer ningún comentario. Le pregunté si todo iba bien, pero se limitó a esbozar una sonrisa tensa y decir: «Sí, solo un mensaje del trabajo». Con el tiempo, estos pequeños incidentes se hicieron más frecuentes. Laura pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, a menudo llegaba tarde por la noche sin explicaciones convincentes. Cuando la interrogaba, se enfadaba y me acusaba de ser demasiado desconfiado. En una ocasión, estábamos cenando en un restaurante cuando su móvil volvió a vibrar. Levantó rápidamente la vista y, antes de que pudiera disimularlo, vi que se le dibujaba una extraña sonrisa en la cara. Cuando le pregunté de quién era el mensaje, dudó y dijo: «Solo un compañero de trabajo». A partir de entonces, mis sospechas aumentaron exponencialmente. Empecé a observar cada detalle, cada sutil cambio en su comportamiento. Laura parecía distante, evasiva y a veces incluso culpable. Quería creer que solo eran inseguridades infundadas, pero una vocecita en el fondo de mi mente me decía que estaba pasando algo más serio. Cuanto más la observaba, más pruebas surgían. Se ponía nerviosa cuando le preguntaba por sus actividades y siempre había una excusa preparada para explicar sus prolongadas ausencias. Se me estrujó el corazón ante la posibilidad de que mi amada esposa me estuviera engañando, pero seguí negándome a aceptar la verdad. La noche que lo cambió todo para siempre está grabada en mi mente como si fuera ayer. Estaba tumbado en la cama, intentando relajarme después de un largo día de trabajo. Laura me había dicho que tenía que arreglar unas cosas en la oficina,
así que esperaba tenerla pronto de vuelta en casa. De repente, oí que se abría la puerta principal y voces apagadas procedentes del pasillo. Se me heló el corazón al reconocer la voz grave de un hombre mezclada con la de Laura. Parecían discutir en voz baja, pero no pude entender lo que decían. Parecía que discutían en voz baja, pero no podía entender lo que decían. Entonces se abrió la puerta de la habitación y entró mi mujer, acompañada de un hombre alto, moreno y de mirada arrogante. Tenía un físico imponente, y su pecho desnudo dejaba claro que no se trataba de una reunión de negocios. Laura se volvió hacia mí y, con expresión desafiante, dijo: «Érico, este es Caleb. Quiere que lo comparta con él, y eso no es negociable». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi mente daba vueltas, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. La mujer a la que había jurado amar y respetar para siempre estaba delante de mí, exigiéndome que aceptara compartirla con otro hombre. Caleb se adelantó, con una sonrisa de suficiencia en los labios. «Ya has oído a tu mujer, amigo. Ahora es mía y vas a tener que aprender a compartir». Se me aceleró el corazón y sentí que una oleada de ira y traición me consumía. Miré a Laura, buscando algún signo de arrepentimiento o vacilación, pero sus ojos eran fríos y decididos. En ese momento, todo se aclaró. Las constantes ausencias, los mensajes sospechosos, el comportamiento evasivo, ahora todo tenía sentido. Mi esposa, la mujer a la que juré amar y honrar, me estaba engañando descaradamente con aquel hombre arrogante. El shock de aquella revelación me paralizó, pero al mismo tiempo sentí que dentro de mí crecía una feroz determinación. No iba a aceptar aquella humillación, no iba a permitir que pisotearan así mi dignidad. El shock de la traición de Laura fue abrumador, como si una fuerza invisible me hubiera golpeado en el pecho, robándome el aire. Durante un breve instante, me quedé paralizado, incapaz de reaccionar o incluso de pensar con claridad. Mi mente era un torbellino, intentando procesar la escena surrealista que tenía ante mis ojos. Laura, mi esposa, la mujer a la que juré amar y respetar hasta que la muerte nos separe, estaba allí, desafiando todas nuestras promesas y votos. Y junto a ella había un extraño, un hombre cuya arrogancia y engreimiento eran casi palpables en el aire. Caleb, ese era su nombre, un nombre que ahora llevaba un oscuro peso en mi corazón. Mientras esperaban mi reacción, pude observar los detalles que no hacían sino hacer aún más chocante la situación. Caleb estaba sin camiseta, mostrando un cuerpo musculoso y bronceado, dejando claro que su relación con Laura iba mucho más allá de una simple aventura. Y Laura, mi Laura, no parecía ni arrepentida ni avergonzada. Al contrario, su mirada era desafiante, como si me estuviera provocando para que aceptara aquella vergonzosa traición. Mis pensamientos se arremolinaban en una confusión de emociones contradictorias. Ira, tristeza, decepción y un ardiente deseo de venganza se mezclaban en un caótico torbellino en mi interior. ¿Cómo pudo Laura hacer esto? ¿Cómo pudo traicionar mi confianza tan cruel y descaradamente? Mientras luchaba por encontrar palabras, mis ojos se desviaron involuntariamente bajo la cama, donde estaba escondida mi Magnum. Me invadió un amargo recuerdo. Aquella pistola había sido un regalo de mi difunto padre, un legado que me dejó para garantizar mi seguridad. Nunca imaginé que un día tendría que usarla contra la mujer que amaba. Fue en ese momento cuando empezó a formarse un plan en mi aturdida mente. La rabia y la determinación de no volver a ser víctima de una falta de respeto superaron el shock inicial. No iba a aceptar aquella humillación sin reaccionar, no iba a permitir que pisotearan mi dignidad de aquella manera. Cuando Caleb se acercó con aquella sonrisa arrogante en la cara, sentí que una oleada de furia recorría cada fibra de mi ser. La traición de Laura, la osadía de aquel hombre al irrumpir en mi casa y exigirme que lo compartiera con mi mujer, todo aquello era sencillamente inaceptable. Mis ojos se volvieron de nuevo hacia la Magnum escondida bajo la cama. Recordé las palabras de mi padre cuando me regaló aquella pistola: «Érico, espero que nunca tengas que usarla, pero si alguna vez tu vida o tu honor se ven amenazados, no dudes en defenderte». En ese momento, sentí que mi honor había sido pisoteado de la peor manera posible. Laura, la mujer a la que juré amar y proteger,
Había traicionado nuestra confianza y nuestros votos de una forma tan descarada que resultaba casi impensable. Y Caleb, con su actitud chulesca, no hacía sino intensificar la humillación que sentía. Sin dudarlo, estiré el brazo y cogí la Magnum, sintiendo el frío peso del metal en la mano. La decisión de actuar fue instantánea, como si en mi interior se hubiera accionado un interruptor. No podía limitarme a aceptar aquella situación degradante, no podía permitir que pisotearan mi dignidad de aquella manera. Cuando vio la pistola en mis manos, los ojos de Caleb se abrieron de par en par y su expresión arrogante se tornó en pánico. Laura, por su parte, se quedó paralizada, como si por fin comprendiera la gravedad de la situación que había creado. «Las dos vais a pagar por esto», dije, con la voz rebosante de rabia y determinación. «No aceptaré esta humillación, no dejaré que juguéis así con mi honor». El miedo era evidente en los ojos de Caleb, que retrocedió unos pasos y levantó las manos en un gesto de rendición. Laura, sin embargo, parecía incapaz de reaccionar, como si estuviera atrapada en un trance. En ese momento, supe que no habría vuelta atrás. La traición de mi mujer y la audacia de su amante habían sellado su destino. Lo que siguió sería una serie de acontecimientos que nadie podría haber predicho, pero que yo estaba decidido a llevar a cabo, fueran cuales fueran las consecuencias. Con la Magnum firmemente agarrada entre las manos, me levanté de la cama y me enfrenté a Laura y Caleb con una determinación implacable. El miedo era evidente en sus ojos, sobre todo en los de Caleb, que retrocedió unos pasos y levantó las manos en señal de rendición. «No os atreváis a hacer ningún movimiento brusco», advertí, con voz profunda y firme. «Los dos pagaréis cara a esta traición». Laura pareció salir por fin de su trance y dio un paso adelante, con las manos temblorosas. «Érico, por favor, podemos hablar de esto. No hace falta llegar a esta violencia». Suelto una carcajada amarga, incrédula ante su intento de racionalizar la situación. «¿Hablar? ¿De verdad crees que queda algo de lo que hablar después de esta humillación que me has impuesto?» Caleb, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa, intentó intervenir. «Amigo, mantengamos la calma. Nadie tiene que salir herido». Me volví hacia él, apuntando el arma en su dirección. «Cállate. No tienes derecho a decir nada. Irrumpiste en mi casa, intentaste humillarme en mi propia cama. Eres un gusano despreciable». Los ojos de Caleb se abrieron aún más y retrocedió unos pasos, con movimientos vacilantes y cautelosos. Laura, por su parte, parecía debatirse entre el miedo y la ira, y su expresión alternaba entre el arrepentimiento y la determinación. «Érico, sé que cometí un error, pero no podemos resolverlo así. Piensa en las consecuencias, piensa en nosotros». La interrumpí con una risa seca y amarga. «¿Nosotros? ¿Qué, nosotros, Laura? Destruiste cualquier posibilidad de que hubiera un nosotros cuando decidiste engañarme con ese idiota». El silencio se apoderó de la habitación, la tensión era casi palpable. Mis ojos alternaban entre Laura y Caleb, observando cada movimiento, cada respiración entrecortada. Sabía que no había vuelta atrás, la traición había sellado su destino. Con un rápido movimiento, apunté la Magnum directamente al pecho de Caleb. «Tú serás el primero. Te enseñaré lo que les pasa a los gusanos que intentan robar lo que es mío». Con la Magnum apuntando firmemente al pecho de Caleb, sentí que una oleada de adrenalina recorría mi cuerpo. La ira y el deseo de venganza nublaron mi visión, y lo único en lo que podía concentrarme era en la flagrante traición que había sufrido. Caleb levantó las manos en un gesto desesperado de rendición. «Amigo, hablemos, no tenemos por qué llegar a esto». Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo y su cuerpo tembló ligeramente. La arrogancia que había mostrado momentos antes había desaparecido por completo, dando paso a un auténtico pánico. Laura intentó interponerse entre Caleb y yo. «Érico, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Esto no va a solucionar nada». Su rostro estaba bañado en lágrimas y sus ojos me suplicaban que lo reconsiderara. Pero en aquel momento estaba cegado por la rabia, incapaz de sentir compasión o arrepentimiento. «Apártate, Laura», gruñí, con la voz cargada de furia.
Pagará por lo que ha hecho, y tú también tendrás tu turno. Con un movimiento brusco, empujé a Laura hacia un lado, tirándola al suelo. Soltó un grito ahogado, pero no tuve tiempo de preocuparme. Mi atención estaba completamente centrada en Caleb, que retrocedió hasta chocar contra la pared. Por favor, amigo, no lo hagas, suplicó, con el rostro contorsionado en una expresión de terror. Pero sus súplicas cayeron en saco roto. Solo podía pensar en la traición, en la humillación que había sufrido. Con un movimiento rápido, apreté el gatillo y el estampido del disparo resonó en toda la habitación. Caleb lanzó un grito de dolor cuando la bala impactó en su pierna, haciéndole caer al suelo. La sangre empezó a brotar de su herida, manchando la alfombra con un charco rojo oscuro. Laura gritó de pánico, arrastrándose hacia Caleb. No. Por favor, Erico, para. Pero yo era implacable. Volvía a martillar el arma, apuntando a la otra rodilla de Caleb. Otro disparo y se retorcía de dolor, con las manos presionando las heridas en un intento desesperado por detener la hemorragia. El olor metálico de la sangre llenaba el aire y los gritos de dolor de Caleb resonaban en mis oídos. Pero no sentí más que una sombría satisfacción por haber infligido semejante sufrimiento al hombre que había intentado humillarme. Con Caleb retorciéndose de dolor en el suelo, herido y derrotado, volví mi atención hacia Laura. Estaba arrodillada junto a él, intentando desesperadamente detener la hemorragia con trozos de ropa desgarrados. Tenía los ojos desorbitados por el horror y las lágrimas le corrían por la cara. Erico, por favor, llama a una ambulancia, suplicó, con la voz temblorosa por la desesperación. Está perdiendo mucha sangre. La miré fijamente con una expresión fría e implacable. ¿Por qué iba a hacerlo? Ese gusano merece sufrir por intentar robarme lo que es mío. Laura sollozó, cubriéndose la cara con las manos ensangrentadas. Sé que cometí un error, Erico. Pero eso no justifica esta violencia. Piensa en lo que estás haciendo. Caleb gimió de dolor, su rostro se contorsionó en una máscara de agonía. Por favor, ayuda. Con un rápido movimiento, le di una patada en el estómago, arrancando un gruñido ahogado de sus labios. Cállate, cabrón. Te mereces cada gota de dolor que estás sintiendo. Gritó Laura, desesperada. No, Erico, por favor. Piensa en nosotros, piensa en nuestro amor. Me volví hacia ella, con la rabia burbujeando en mi interior. ¿Amor? ¿Qué amor, Laura? Destruiste cualquier amor que existiera entre nosotros cuando decidiste engañarme con esa basura. Ella retrocedió y se acurrucó en un rincón de la habitación, rodeándose el cuerpo con los brazos en un gesto protector. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y por fin pareció darse cuenta de la gravedad de la situación que había creado. Caleb trató de alejarse arrastrándose, dejando un rastro de sangre a su paso. Pero yo no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Le apunté a la cabeza con la Magnum y apreté con fuerza el gatillo. Eso es por intentar robarme lo que es mío, escupí, con la voz llena de odio. Nunca volverás a mirar a mi mujer. El estampido del disparo resonó en la habitación y el cuerpo de Caleb se estremeció una última vez antes de quedarse inmóvil. El charco de sangre a su alrededor se extendió lentamente, tiñendo la alfombra de rojo oscuro. Laura soltó un grito agónico, tapándose la boca con las manos en un gesto de horror. Tenía los ojos fijos en el cuerpo sin vida de Caleb y parecía incapaz de apartar la mirada. Me volví hacia ella, con la Magnum aún firmemente en la mano. Ahora es tu turno, Laura. Pagarás por lo que has hecho. Con Laura acurrucada en un rincón de la habitación, sollozando incontrolablemente, supe que mi vida había cambiado para siempre aquella fatídica noche. La traición, la venganza. Y las inevitables consecuencias que vendrían después pesaban sobre mí como una nube oscura. Miré la Magnum que aún tenía en la mano, el cañón frío contra la palma. Esta pistola, regalo de mi difunto padre, había sido el instrumento de mi venganza. Recordé sus palabras: hijo, espero que nunca tengas que usarla, pero si tu vida o tu honor se ven amenazados, no dudes en defenderte. En ese momento, sentí que había defendido mi honor de la peor manera posible. La traición de Laura,
la audacia de Caleb al exigirme que lo compartiera con ella, todo era una afrenta tan grande que no podía soportarlo. El cuerpo sin vida de Caleb yacía en el suelo, un charco de sangre se extendía a su alrededor. Sus ojos vidriosos y sin vida eran un sombrío recordatorio de mis actos. Una parte de mí lamentaba la extrema violencia, pero otra parte, la que se había sentido profundamente herida por la traición, sentía una amarga satisfacción. Laura lloró convulsivamente, su cuerpo temblaba de sollozos. Levantó los ojos hacia mí, suplicante. «Érico, por favor, no me hagas daño». La miré fijamente, con expresión dura e implacable. «Maldad. Tú te hiciste esto, Laura. Traicionaste mi confianza, pisoteaste nuestros votos como si no significaran nada». Ella se encogió aún más, cubriéndose la cara con las manos. «Lo sé. Sé que cometí un error, Érico. Pero no tenía que llegar a esto». Suelto una carcajada amarga. ¿No tenías que hacerlo? ¿De verdad esperabas que aceptara tu traición con los brazos abiertos? ¿Qué permitiera que ese gusano me humillara en mi propia casa? Laura no contestó, solo siguió llorando, sus sollozos resonando en las paredes de la habitación. El olor a sangre y muerte flotaba en el aire, un recordatorio constante de lo que había ocurrido. En ese momento, oí el sonido lejano de sirenas que se acercaban. Habían llamado a la policía, probablemente unos vecinos que habían oído los disparos. Sabía que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Las sirenas se acercaban cada vez más y sabía que se me acababa el tiempo. Tenía que tomar una decisión rápida, entregarme a las autoridades o intentar escapar y prolongar lo inevitable. Mientras sopesaba mis opciones, mis ojos se volvieron de nuevo hacia Caleb. Su cuerpo inmóvil era un sombrío recordatorio de lo que había hecho, de la línea que había cruzado. No había vuelta atrás después de este acto de violencia extrema. Laura permaneció encogida en un rincón, sus sollozos se convirtieron en un gemido grave e interminable. Tenía la cara bañada en lágrimas y parecía una sombra de la mujer vibrante y segura de sí misma que yo había conocido. Me acerqué a ella con la Magnum en la mano. Levantó los ojos hacia mí, con miedo evidente en su mirada. «Érico, por favor». Levanté la mano para silenciarla. «No digas nada más, Laura. Has tomado tu decisión y ahora tendrás que atenerte a las consecuencias». El sonido de las sirenas era cada vez más fuerte y sabía que la policía estaría en la puerta en cualquier momento. Tomé una decisión definitiva, afrontaría las consecuencias de mis actos, costara lo que costara. Dejé caer la Magnum al suelo, junto al cuerpo de Caleb. Laura me miró, confusa, pero no le di ninguna explicación. Simplemente me dirigí a la puerta del dormitorio y esperé, con los puños cerrados con determinación. Unos minutos después, oí fuertes golpes en la puerta principal, seguidos de gritos autoritarios de la policía. «Abran la puerta». «Policía». Respiré hondo, preparándome para lo inevitable. Cuando los agentes irrumpieron por fin en la habitación, me encontraron allí de pie, rodeado por la carnicería que había causado. Sin oponer resistencia, dejé que me esposaran y me llevaran. De camino al coche de policía, eché un último vistazo a la que había sido mi casa. Laura estaba siendo escoltada fuera, con la cara pálida y manchada de lágrimas. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi reflejado en ellas el peso de todo lo ocurrido. Cuando me metieron en el maletero del coche, no sentí arrepentimiento ni remordimiento. Solo la fría determinación de que nunca más permitiría que traicionaran mi confianza de esa manera. La vida que conocía había terminado, pero un nuevo viaje, marcado por las consecuencias de mis actos, acababa de empezar.